Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están todos? Ahorita vamos a iniciar, solo que terminen de ingresar sus compañeros. Muy bien, ¿me confirman si pueden ver la pantalla? Sí, ingeniera, sí se ve. Muy bien. ¿Alguna duda con el ejercicio que hicimos el último día de clase con los insectos? ¿Todo claro? Sí. Continuemos entonces. Perfecto. Hemos venido viendo entonces, solo voy a ingresar a sus compañeros. Hemos venido viendo todo lo que era, ay Dios, permítanme, creo que solo voy a ingresar a sus compañeros. Muy bien, como les decía, veníamos viendo todo, primero vimos todas las características morfológicas de los artrópodos, sus principales características que nos llevan a clasificarlo en su filus. Luego ahora empezamos a ver dentro de los hexápoda, que lo tenemos acá señalado, dentro de hexápoda vimos morfología de la clase insecta, que es lo que venimos viendo, ¿verdad? Vimos la morfología de todas las regiones del cuerpo, cabeza, tórax y abdomen. Ya vimos la importancia de la morfología, cómo la podemos aplicar, para qué nos sirve esa morfología. Entonces, esa morfología es bien importante porque es la base para poder pasar a la siguiente etapa del curso, que es la taxonomía de insectos. Esta morfología ya lo hemos platicado en varias ocasiones. La descripción morfológica de alguna característica en particular nos puede llevar a la clasificación de algún nivel taxonómico, por ejemplo, familia, subfamilia, género, especie, o más general como el orden, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a empezar a ver la taxonomía de la clase insecta. Si partimos desde el nivel más general, el nivel taxonómico más generalizado de la clase insecta, entonces acá lo tenemos que tenemos el dominio que sería eucariota. Entonces, ¿ustedes se recuerdan de los procariotes y eucariotes? A ver, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Me lo pueden decir o escribir en el chat. Sí, dice Alejandro, dice que su información se encuentra organizada. ¿Quién se encuentra su información organizada? ¿Y en dónde se encuentra? Ajá. ¿Y en dónde se encuentra? Principalmente en el núcleo, exactamente. Es correcto, Alejandro. Entonces, hablándolo con una descripción muy sencilla, estaríamos diciendo que los procariotes no tienen un núcleo definido y sabemos que la mayor información genética en la célula está en el núcleo. Esos son los procariotes y los eucariotes entonces sí tienen un núcleo definido. Esa es la diferencia. Y la clase insecta se encuentra en el dominio eucariota,
reino Animalia, que es todos los animales en general, filo artrópoda, que ya vimos las características de los artrópodos, y todos los subfilos de los artrópodos. Y luego dentro del subfilo hexápoda, entonces tenemos a la clase insecta, que es donde ya empezamos. Esto entonces, esta descripción está acá, ya es el inicio de los niveles taxonómicos de la clase insecta. Y luego de la clase insecta, ¿qué viene? Dentro de la clase insecta vienen los órdenes, que es lo que vamos a ir aprendiendo. Vamos a ir viendo sus principales características y algunos insectos que los representen. Sí puede existir subclases, pueden haber subclases, yo no sé si con artrópoda vimos alguna, pero sí puede existir clase, subclase, por ejemplo, luego viene la familia, de la familia a la tribu, entonces son varios, o sea, de la familia no se pasa, en realidad de la familia no se pasa directamente al género, sino que vienen, por ejemplo, las tribus. Dentro de familia, después viene la tribu, después ya viene el género. Entonces, sí hay algunos niveles que no los mencionamos, sí, en niveles intermedios entre estos que no los mencionamos, pero sí, efectivamente sí existen. Bueno, dentro de la clasificación de los insectos, entonces aquí tenemos la clase insecta, que ya es lo que dijimos que venía. Entonces, dentro de los hexápodos tenemos a la clase insecta y aquí tenemos precisamente lo que me habían preguntado, la subclase, que aunque la mencionamos muy poco, existe. Y bueno, aquí tenemos otra que es la infraclase y el superorden, y luego vendría el orden. Esto no, casi no lo usamos, pero yo se los estoy dando solo para poder ver algunas características importantes de la clase insecta. Entonces, tenemos la clase insecta y la subclase se va a definir dentro de las características del hada. La primera subclase, que es la apterigota, si se recuerdan, nosotros ya en algún momento en el curso hablábamos de amorfo y alguien por ahí me dijo rápido qué significaba amorfo. A ver, ¿quién me recuerda? No tiene alas. Exactamente, que no tiene alas. Entonces, el apterigota también hace referencia a algo, porque A es el prefijo sin, ¿verdad? ¿Y sin qué? ¿Qué no tiene? No tiene alas. En el caso de amorfo no tiene forma y acá en este caso, apterigota hace referencia a quien no tiene alas. Entonces, el grupo que no tiene alas va a pertenecer a la subclase apterigota. Y luego tenemos la subclase terigota, que son los insectos que sí van a presentar alas. De la subclase terigota viene la infraclase, que es la paleóptera y la neóptera. Siempre va a hacer referencia a las alas, pero en este caso la paleóptera que hace referencia a que sus alas no pueden ser dobladas sobre el cuerpo del insecto, no son pegables sobre su cuerpo y reposan sobre él. Y aquí les tengo un ejemplo. Aquí está, vean. Bueno, en la pterigota, un ejemplo que no tiene alas? Aquí se los estoy poniendo, por ejemplo, el pescadito de plata. ¿Conocen ustedes los pescaditos de plata o pececitos de plata? Son unos insectos, por ejemplo, están en las casas, que pueden estar detrás de un marco o detrás de los muebles. No sé si alguien los ha visto. Son insectos que en ninguna de sus formas tienen alas, porque otros, puede ser que algún orden, algunas especies sí las tengan y otras no, pueden ir variando, ellos nunca tienen alas. Entonces, ejemplo de ellos. Luego la paleóptera, que dijimos que son alas que no se pueden plegar, es decir, son alas que no pueden reposar sobre el cuerpo del insecto. Ejemplo de ellas tenemos las libélulas. Si ustedes se dan cuenta, nosotros vemos una libélula en reposo, parada sobre una flor o sobre una ramita. La libélula siempre va a tener sus alas extendidas.
A diferencia, por ejemplo, de la mosca, que la mosca está caminando y sus alas están como que reposando sobre su cuerpo. Pero cuando ella vuela, las extiende, entonces tiene esa capacidad que aquí le decimos plegable de su ala, las extiende y puede volar. Entonces, la paleóptera, entonces decimos que ellas no las puede doblar, no puede reposar sobre su cuerpo y tenemos las libélulas, las efímeras, que son las moscas de mayo también, ¿verdad? Y luego tenemos paleóptera y neóptera. Neóptera hace referencia a aquellos que sí pueden plegar sus alas en reposo sobre su cuerpo, como ya habíamos hablado, como por ejemplo la mosca, ¿verdad? Que en reposo las dobla, por así decirlo, o las reposa, las coloca sobre su cuerpo y para volar las extiende. Dentro de Neóptera, es decir, estos que tienen la capacidad de doblar sus alas, viene el superorden. El superorden, eh, en este caso, la característica que nos lleva, la principal característica que nos lleva a clasificarlo, es la forma en que se desarrollan las alas. Recuérdense que, eso lo vamos a ver a continuación, los insectos van a pasar por un proceso de cambios dentro de su crecimiento y desarrollo, que vienen desde el estadio de huevo hasta llegar al adulto. Pero entre huevo y adulto se van a dar una serie de eventos, de cambios en él, que nos lleva a otra clasificación, que es el tipo de clasificación, perdón, que es la clasificación del tipo de metamorfosis. Entonces, muy relacionada a este proceso de evolución o de cambios que se dan en el proceso de huevo hasta llegar a adulto, está la formación de las alas en el proceso de la metamorfosis. Exo significa hacia afuera y endo significa adentro, adentro de y afuera de. Entonces, exopterigota hace referencia a las alas que en su desarrollo se están formando fuera del cuerpo del insecto. En este caso hace referencia, por ejemplo, a una metamorfosis intermedia, que son, por ejemplo, las ninfas. Las ninfas, el estadio de ninfa, es muy parecido al adulto y una de las principales diferencias que vamos a ver, que podemos ver a simple vista, es el desarrollo de sus alas. En el proceso en que van dándose los distintos instares de la ninfa o estadios ninfales, en ese proceso las alas se van a ir desarrollando. Existen otros cambios, pero esos no los podemos ver, como por ejemplo el desarrollo de la genitalia de los insectos. Porque cuando son ninfas, ellas no tienen el desarrollo de su genitalia no ha alcanzado su madurez. Entonces ellos no pueden continuar con el ciclo de la procreación. Y luego tenemos el endoterigota, que es hacia adentro, entonces estamos hablando de la formación de las alas hacia adentro. Entonces, ¿dentro de qué? Por ejemplo, dentro de una pupa. Entonces ellas tienen sus alas se van a ir desarrollando y formando dentro de la pupa. Estoy leyendo el chat. Lo de las alas, dice, pero ¿qué parte de las alas? Ah, ya, exopterigota. Muy bien, excelente. Muy bien. En exopterigota y endopterigota, ambos hablan de las alas. Exo significa afuera de y endo adentro de. Entonces, exopterigota es la formación o el desarrollo de las alas que se va a dar afuera del cuerpo del insecto. Conforme el insecto va a ir creciendo, va desarrollándose y va pasando de estadio inmaduro, que en este caso sería una ninfa, hacia adulto, en ese proceso también se van a ir formando sus alas. Y sus alas se van a formar afuera del cuerpo del insecto, no va a tener ninguna estructura que proteja las alas en el proceso de su formación. Eso lo vamos a ver en unas imágenes más adelante. Y luego endopterigota, nuevamente, endo hacia adentro y terigota alas. Entonces hace referencia a la formación del ala. Pero en este caso, en ese proceso en que se va formando el ala, que es el proceso en que va cambiando de estado inmaduro hacia un adulto,
en ese proceso que se va dando ese cambio, las alas sí van a estar protegidas por una estructura. Y sus alas, entonces, se van a desarrollar cuando hablamos de una metamorfosis completa, sus alas se van a desarrollar cuando están en estado de pupa. Entonces, están adentro de la pupa, protegidas por la pupa. Entonces, se cree que este es un proceso evolutivo más reciente en donde el insecto ha logrado el tener el desarrollo de sus alas protegidos por una estructura. A eso se refiere. Más adelante vamos a ver algunas imágenes para que quede un poquito más claro este proceso. Entonces, dentro de los Exopterygota, estaríamos hablando, por ejemplo, los saltamontes. El saltamontes, por ejemplo, tenemos los huevos. Del huevo nace un saltamontes, que ese va a ser estadio de ninfa, y va a pasar lo que llamamos por 5 instares. 5 instares hace referencia a 5 cambios de su exoesqueleto. Dicho de otra forma, 5 mudas. Y conforme se va dando ese cambio, esa muda, el insecto va creciendo. Lo mismo va a suceder, por ejemplo, con las termitas, las cucarachas, los piojos también, los piojos del ser humano. Y el endopterigota, aquí hablamos de en este caso en el exo, metamorfosis intermedia, y acá una metamorfosis completa. ¿Por qué lo relacionamos con una metamorfosis completa? Porque el endopterigota, ahorita leo el chat, el endopterigota va a formar sus alas dentro de una estructura que en este caso sería la pupa. Y el estadio de pupa completa, no en una metamorfosis intermedia. Quizás el ejemplo más claro de esta va a ser las mariposas. Digo el ejemplo más claro porque es el ejemplo que ustedes quizás ya en algún momento han visto, las larvas de las mariposas o gusanos, ¿verdad? Larvas. Tenemos, bueno, huevecillos posiblemente también han visto, y la mariposa en sí, ¿verdad? Ay, denme un segundo. No sé ni dónde metí el celular y no lo puedo callar. Ya me encontré. Lo guardé tanto. Listo. Muy bien. Entonces, en Dopterigota dijimos que va a ser el proceso del desarrollo de sus alas de un estadio inmaduro a un estadio adulto dentro de una estructura que en este caso sería la pupa. Y entonces la pupa se va a presentar solo en una metamorfosis completa que vamos a ver más adelante en esta misma presentación las imágenes. Voy a leer el chat, denme un segundo. Muy bien, aquí me preguntan que si Endopterygota desarrolla las alas fuera con una estructura o no es así, dice. Vamos a ver, voy a volver a repetir. Exo significa fuera y pterigota hace referencia a las alas. Entonces, exopterigota va a desarrollar sus alas afuera, en donde no va a haber ninguna estructura que las proteja. Por ejemplo, las ninfas. Ninfas, por ejemplo, de un saltamontes, que vamos a ver un saltamonte pequeño, mediano, más grande y más grande. Entonces, sus alas se van a ir formando afuera. Y endopterigota, endo significa dentro, y terigota alas, entonces es la formación de las alas adentro de una estructura, que en este caso sería la pupa. Por eso aquí hace referencia a una metamorfosis completa. Y en exopterigota, una metamorfosis intermedia. Voy a cambiar de diapositiva para que quede más claro con las imágenes que tengo a continuación. Muy bien, veamos acá. Veníamos hablando de exopterigota y endopterigota, ¿verdad? El desarrollo de sus alas, el desarrollo de las alas, que estamos hablando dentro del proceso normal de crecimiento del insecto, dentro de los distintos estadios que sería huevo, algunos estadios que pueden ser llamados de diferente forma, dependiendo del tipo de metamorfosis, hasta llegar a adulto.
Entonces, veamos acá este cuadro. Ciclo de vida de los insectos. Tenemos la metamorfosis, que es el momento o el proceso en el que el insecto va creciendo. Lo tenemos en estadio de huevo, en donde en cualquiera de todos estos va a eclosionar el huevo y vamos a tener el primer estadio que no es adulto, que va a empezar su proceso de crecimiento. Y en este proceso de crecimiento puede presentar distintas formas, hábitats, que nos lleva a hacer distintas clasificaciones. Entonces, vean este cuadro de acá. Aquí tenemos los hemimetábolos y paurometábolas. Esa es una clasificación vieja, que ahora tanto los hemimetábolos y los paurometábolos en una clasificación actual, lo más reciente que hay, todos pasan a ser un solo grupo que se llama hemimetábolo. Entonces, antes, hemimetábolo y paurometábolo se diferenciaban únicamente por el lugar en donde crecían sus estadios inmaduros. Ambos tenían sus huevos, estadio de huevo. Luego hemimetábolo son náyades, que los náyades ya dijimos que son la ninfa que viven en el agua. Ninfas acuáticas, entonces no se llama ninfa, sino que se llama náyade. Y las ninfas. Y luego el estadio adulto. Entonces, tanto la náyades como la ninfa, conforme ellos van creciendo, no son adultos, pero su cuerpo va creciendo, entonces también va a ir creciendo, se va a ir formando y desarrollando las alas de estos. Y se van a desarrollar afuera del cuerpo del insecto. Conforme ellos crecen, se van desarrollando. A esos son los que llamamos exopterigota, que es exo afuera. Luego tenemos los endopterigota. Los endopterigota pertenecen a la metamorfosis holometábolo, que quiere decir una metamorfosis completa. Estas otras son metamorfosis incompleta o metamorfosis gradual. ¿Por qué incompleta? Porque ninguno de estos dos casos presenta pupa. En cambio, en este caso tenemos huevo, larva, pupa y adulto. Entonces, como presentan todos estos, se da todos estos eventos, entonces son holometábolos, se clasifica como metábolo o metamorfosis completa. Entonces, las alas acá en los holometábolos no se van a formar en la larva, sino que las alas se van a formar en la pupa, dentro de la estructura llamada pupa. Por eso es dentro, pterigota alas. La formación de las alas dentro de una estructura, que en este caso es la pupa. Y el exo, que es fuera, pterigota, que hace referencia a alas. Entonces, los exopterigota, sus alas se van a formar afuera. ¿En qué estadio? En el estadio de ninfa o de náyade. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí ya tenemos dos tipos de metamorfosis. Metamorfosis completa, que son los holometábolos, una metamorfosis incompleta o gradual, que son los hemimetábolos, pero también tenemos otros que son los ametábolos. Voy a leer el chat. A los dos grupos juntos actualmente se llama hemimetábolo. Antes había diferencia entre un hemimetábolo y un paurometábolo. Ahora todos pasan a ser un solo grupo llamados hemimetábolos. Es probable que en la literatura ustedes todavía alcancen a leer paurometábolo en algunas, en la literatura más vieja, es clasificación más vieja. Hace referencia entonces a estos, a los que tienen ninfa, y solo el hemimetábolo hacía referencia a náyade. Ahora todos son llamados hemimetábolos. Y luego tenemos, como les decía, este otro grupo. Este otro grupo son los ametábolos. ¿Y qué significará ametábolos? Ahí tenemos A otra vez. Ametábolos. Sí, ¿cómo? ¿Sin qué? Voy a leer el chat. Exactamente, Alejandro, sin metamorfosis. Entonces, los ametábolos van a ser aquellos insectos que en realidad no tienen una metamorfosis. Ellos, entonces, sus estadios para esas fases de crecimiento y desarrollo va a ser dada solo por huevo, juveniles y adultos. Juvenil hace referencia a aquellos especímenes que son igual al adulto, pero más pequeño.
Esa es la diferencia. Bueno, y entonces estos ametábolos van a corresponder también a la clasificación apterigota, que son sin alas. Entonces, los que no presentan alas, que son los insectos más primitivos, están también los ametábolos, están clasificados también como ametábolos, ¿verdad? Porque no tienen una metamorfosis, sino que simplemente estadios juveniles y adultos. Muy bien. Dentro del proceso de la metamorfosis, aquí tenemos también otras características que se van a dar en estos cambios de la metamorfosis que ya lo vimos, y uno es la muda. ¿Qué dijimos que era la muda? ¿Qué es la muda? A ver, ¿quién recuerda? Un cambio de exoesqueleto. Exactamente. Vamos a ver acá el chat. Cambio del esqueleto. Muy bien. Sí, exactamente. Ese proceso en que manejado hormonalmente, así como nosotros tenemos algunos cambios que son las hormonas las que van marcando el cambio en nuestro organismo, lo mismo pasa acá con los insectos. Hormonalmente las hormonas mandan el mensaje que es el momento de que el insecto cambie de su esqueleto, entonces empieza a desprenderse del esqueleto viejo y saben cómo va quedando en algunos, por ejemplo, la muda, mejor dicho, la exuvia, que es lo que queda de la muda, en el caso de una larva. En el caso de una larva no queda la forma completa de la larva, como algunos de ustedes han visto algunas mudas acá mismo, algunas exuvias, mejor dicho, acá mismo en la ENCA, o la fotografía que yo les había mostrado de una exuvia, de una chicharra. En el caso de las larvas va a quedar así como si nosotros tuviéramos una calceta o un calcetín, lo tenemos puesto hasta la orilla de la rodilla y nos lo quitamos, pero no lo vamos quitando, lo agarramos de arriba y lo vamos bajando, 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 como va formando un acordeón, y hasta que lo sacamos del pie y queda el acordeoncito hecho del calcetín o de la calceta. Así es como queda la exuvia de una larva. Entonces, a través de, ay, se me olvidó la palabra que ya se las acabo de decir, hormonas, mensajes hormonales, entonces dice es el momento de cambiar, es el momento de crecer, empiezan a desprenderse del exoesqueleto viejo. En el caso de las larvas queda de esa forma, en el caso de otros, ninfas, normalmente en el caso de la ninfa, nosotros vemos la ninfa, toda la forma del insecto, pero vacía, ¿verdad? Solo con una abertura. Lo mismo de la pupa, que uno de ustedes ya encontró la exuvia de una pupa en el campo. Entonces queda la formita de la pupa, pero vacía, porque ya salió el adulto. Esa es la exuvia. Y la muda, el proceso que se da, ¿verdad? El proceso del crecimiento, el proceso del cambio manejado hormonalmente. Ahora veamos acá. Ahorita vienen las imágenes de todo esto que estamos explicando. Bueno, entonces aquí tenemos la primera imagen, que es ametábola. Si se recuerdan, dijimos que los ametábolos son insectos que no presentan metamorfosis. Entonces quiere decir que estos que estamos viendo acá, aquí tendríamos el huevo, acá donde tengo el puntero. Y a partir del huevo, entonces vienen todos estos estadios que son, así se llaman, porque como no presentan metamorfosis, estos son estadios juveniles. Entonces, vamos a ir viendo que la forma del insecto es igual al adulto, solo que más pequeño. No hay mayor cambio entre ellos. Por eso se le llaman ametábolos, porque la forma es igual y la diferencia únicamente está en el tamaño. Es como un enanito adulto, ¿verdad? Y así es como va a cambiar únicamente en el tamaño. Claro que internamente sí van a haber más diferencias, porque el estadio juvenil, ellos no tienen completa o completamente desarrollado la genitalia, es decir, los órganos para reproducirse. Hasta que llega a estadio adulto, entonces ya va a poder reproducirse porque ya ha alcanzado el desarrollo su genitalia.
Luego aquí tenemos los hemimetábolos. Hemimetábolos ya dijimos que era tanto acuáticos como terrestres en una clasificación actual. Ahora está más fácil, ¿verdad? Porque ya no me tengo que recordar cuál era el paurometábolo y cuál era el hemimetábolo. Ahora todos, ya sea la ninfa acuática o terrestre, la acuática se llama náyade y la terrestre ninfa, todos pertenecen a la metamorfosis hemimetábola. La metamorfosis hemimetábola es la metamorfosis que se va a componer por huevo, ninfa o náyade, dependiendo en dónde estén, acuático o terrestre, y estadio adulto. En eso consiste. Entonces, aquí podemos ver lo que yo les decía, en el caso de la formación de las alas. En este caso, vemos que el adulto es un insecto alado, que la ninfa va a ir formando sus alas afuera del cuerpo. Donde tengo el puntero, ahí va formando las alas. Son alas, primero solo se ven como unos pequeños botoncitos, después poco a poco va creciendo el ala, hasta que alcanza su estadio adulto, tiene sus alas completamente desarrolladas. Entonces las alas completamente desarrolladas las vamos a encontrar en el estadio adulto. Y lo mismo sucede con la genitalia, solo que eso no lo podemos ver, ¿verdad? Tendríamos que matar al insecto, hacer una disección de la parte abdominal para ver la genitalia de ellos. Aquí tenemos entonces un náyade de este mismo, de la libélula, acuático, y el adulto terrestre, ¿verdad? Las alas aquí se van formando por afuera del cuerpo de este insecto inmaduro. Esos entonces son los acuáticos, náyades, y aquí tenemos las ninfas. Vean pues, tenemos una masa de huevos. Cuando tenemos un grupo de huevecillos, así como esta fotografía, se le llama comúnmente masa de huevos, que quiere decir un conjunto de huevos, uno pegado con otro, así como lo que estamos viendo acá. Entonces tenemos una masa de huevos que ellos eclosionan y tenemos entonces el primer estadio de la ninfa. La ninfa puede tener distintos estadios, el adulto puede pasar por distintos estadios, que en este caso los podemos 3, 4, hasta llegar que el número 5 sería el adulto. Entonces son 4 estadios ninfales. ¿Por qué son solo 4 estadios ninfales? Porque van a ser 4 veces los procesos en que se va a dar la muda. No va a ser más. Otros pueden tener 5 estadios ninfales o 5 estadios larvarios, si son larvas. Y el número de estadios va a depender, entonces, de las veces que cambie, que mude. A eso le llamamos estadio. Aquí tenemos el huevo y este nace. Hormonalmente se manda el mensaje de que es el momento de cambiar, de cambiar el exoesqueleto para crecer, y este es el primer evento que va a suceder. Entonces, este es mi primer estadio de ninfa para pasar al segundo estadio de ninfa. En el segundo estadio de ninfa hay un momento en que manda la señal, es el momento de cambiar el exoesqueleto, lo cambia y el que nace como el tercer estadio ninfal. Lo mismo, llega el momento de cambiar, de crecer, deja el exoesqueleto, que sería la exuvia, y pasa, y el que sale de esa exuvia sale como el cuarto estadio ninfal. En este estadio lo mismo, llega un momento en que se manda la señal hormonalmente, que es el momento de crecer otra vez, de cambiar, dejan el exoesqueleto y sale, pero en este caso ya va a salir un insecto completamente desarrollada. Genitalia completamente desarrollada, que no la podemos ver a simple vista, y las alas completamente desarrolladas, que sería entonces, como ya está, el estadio adulto. En este caso, dice Oliver, sería como llamar ninfa 1, 2, 3, sí, lo podemos llamar así. Ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3 y ninfa 4. O estadio ninfal 1, estadio ninfal 2, estadio ninfal 3 y estadio ninfal 4. Más adelante vamos a ver unas larvas y vamos a repasar. Entonces, en este proceso de la muda,
esta alcanza, entonces termina de desarrollarse la genitalia y las alas, y aquí vemos las alas completamente desarrolladas. Estas alas llegan hasta acá, porque esta es un ala, un hemiélitro. Entonces, esta parte de aquí es la parte endurecida y esta parte de aquí es la parte membranosa. Ese es el hemiélitro. Muy bien. Entonces, acá ya tenemos el adulto completamente desarrollado. Si se dan cuenta, sus alas, ¿dónde se fueron formando? Vean acá, aquí, y luego aquí tenemos este triangulito que está acá. Este triángulo es este escutelo, que así se llama esta región del cuerpo de las chinches, escutelo, este escutelo que se está formando acá, y luego tengo este otro triángulo aquí, que es como el botón de formación de las alas. Acá las alas ya están por aquí, más grande, la chinche más grande, las alas más grandes, pero no están completamente desarrolladas. Hasta acá podemos ver el ala completamente desarrollada. Un ala completamente desarrollada no quiere decir que va a cubrir el cuerpo completo del insecto. Puede ser insectos que tengan alas pequeñas, que esa es la forma natural del ala en estado adulto. Entonces tenemos que tener cuidado en observar ese tipo de cosas. Voy a ver el chat. En los estadios ninfales o juveniles sí pueden variar de acuerdo a las especies o a las familias principalmente, a los grandes grupos. Sí pueden variar, pero sí normalmente son de 4 a 5 estadios. Vamos a ver este otro. Bueno, esta es una fotografía de la mosca blanca y esta me gustó porque en esta misma fotografía nosotros podemos ver el ciclo. La mosca blanca no tiene una metamorfosis completa. Entonces, si se recuerdan, solo la metamorfosis completa, que es los holometábolos o la holometábola, presenta pupa. Este estadio es un estadio ninfal que no se mueve, que no tiene mayor movimiento. Entonces, es considerado como una pseudopupa, pero realmente no es pseudo, quiere decir no verdadero o parecido a. No me recuerdo bien cuál es el significado. No sé si es no verdadero o parecido a. Déjenme ver. No me acuerdo bien, pero el asunto es de que no es una pupa verdadera, por eso se llama pseudopupa, porque en realidad no es una pupa verdadera, porque su metamorfosis no es una metamorfosis completa, no es un holometábolo, es un hemimetábolo, que pasa por, ¿dónde está el huevo? Estadios ninfales, que el último estadio ninfal no tiene movimiento ni se alimenta, entonces por eso se le llama pseudopupa, pero no es una pupa verdadera, y el adulto. Aquí tenemos los holometábolos que dijimos que es la metamorfosis completa, solo voy a leer. Sí, aquí dice si después de cada estadio ninfal existe la muda. La muda dijimos que es el proceso que se va a dar para que cambie, el proceso en que deja su viejo esqueleto y nace uno nuevo, el proceso de crecimiento. Por ejemplo, ella va a mudar porque ya es el momento de crecer. Entonces se recuerdan que hablamos de la sutura, a través de la sutura empieza a desprenderse. Entonces, con un movimiento como de serpiente, empieza ella a... Ahora vamos a continuar. Quiero ver si tengo el chat aquí conservado. ¿Cuál era la última pregunta
que me hicieron, recuérdeme, creo que decía de lo que yo estaba hablando. Ahorita voy a dar la diferencia entre hemimetábolo y holometábolo. Estaba hablando entonces de las mudas y los estadios ninfales. Sí, ya me acordé, muchas gracias. Entonces termino de hablar de mudas y me recuerdan que vuelvo a explicar hemimetábolo y holometábolo. Entonces voy a hablar de las mudas. La muda me preguntaba que si después de cada muda era un estadio, me preguntaron, ¿verdad? Esa fue la pregunta. Díganme si sí o no en el chat, que si después de cada muda había un estadio. ¿Era esa la pregunta? Sí, muy bien. Entonces, efectivamente es así. Eh, la muda es la que me va a marcar el estadio. ¿Cuántos estadios? El número de veces, por ejemplo, en este caso, que son larvas, el número de veces. Vamos a ver. Ay, no, eso es el principio. Me preguntan el movimiento que el insecto hace para la muda. El movimiento, yo creo que no tiene nombre ese movimiento. Muy bien. Entonces les decía, la muda me va a marcar el estadio. El número de veces que el insecto mude es el número de estadios que yo voy a tener en su proceso de desarrollo. Por ejemplo, acá, esta larva dice que es el momento de crecer, hormonalmente dice, se activa la hormona para que se dé el proceso de muda. Entonces empieza ella a desprenderse de su exoesqueleto. ¿Qué se me hizo el puntero? ¿O no no lo he puesto? Entonces llega el momento en que ella se va a desprender de su exoesqueleto viejo para crecer. Entonces aquí viene una muda. Entonces tengo una muda que me va a dar origen al siguiente estadio número 2. El estadio número 1 es eclosiona el huevo y tengo la primera larva. La primera larva muda y me va a dar origen al estadio larval número 2, o si fuera una ninfa, al estadio 2 de la ninfa. Esta larva muda y me va a dar lugar al estadio larval número 3. Entonces, dependiendo el número de mudas, así va a ser el número de estadios. No quiere decir que cada rato va a estar mudando para crecer. No, eso no es así. Es número de mudas, número de estadios. Dígame, Josué. Ingeniera, para pasar de huevo a larva, tiene que haber muda. ¿Tiene que ver qué? Muda. No es muda, no. Cuando pasa de huevo a larva, decimos que el huevo eclosionó. Ese es el evento que se da. Eclosión de huevo es cuando pasa de huevo a larva. Cuando pasa de larva a larva más grande, ahí hay una muda. Y entonces pasa de estadio larval 1 a estadio larval 2. Incluso nosotros podemos abreviar esos estadios larvales. Puedo poner L1. Si yo leo, están hablando de larvas, se dice que la larva L1 y me siguen describiendo, entonces yo ya sé que se están refiriendo a la larva con estadio larval número 1, o sea, la larva de la más pequeña, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué sucede? Que la L2 y me sigue describiendo algo de la L2 a el estadio larval número 2. Y sigue describiendo. Y finalmente la L3 hace referencia a la larva, al estadio larval número 3. Y así, después de los distintos estadios larvales, pasa a estadio de pupa, a pupa, y luego al adulto. Solo déjenme leer algo del chat que me habían preguntado. ¿Dónde tengo el chat? Era otra cosa. Ah, ya. Entonces aquí dice la diferencia entre hemimetábolo y holometábolo. Entonces, quiero ver qué tengo adelante. Bueno, aquí tengo otro ejemplo. Lo voy a hablar y después en el ejemplo serían 4 mudas. En el anterior ejemplo, ahorita las vamos a contar. Yo creo que en este ejemplo que tenemos acá, aquí se da una muda, aquí se da otra,
esta muda para dar lugar a esta muda para dar lugar a esta, y esta ya no muda. Ella lo que hace es empieza a cambiarse, a transformarse en pupa. Entonces se dan 2 mudas con 3 estadios larvales. Esta. Ingeniero, una pregunta. Sí, dígame. Los estadios larvales van a depender del insecto, ¿verdad? No es así como que estándar. Sí, van a depender. Puede que tenga 3 estadios larvales, puede que tenga 5 estadios larvales. Lo mismo con las ninfas, ¿verdad? Puede ser que esta especie, esta familia, presente 5 estadios ninfales, otra presente solo 3 estadios ninfales. Va a cambiar, va a depender, por ejemplo, de nivel familia o de género. Gracias. Aquí me preguntan, es decir que la larva pupa no es muda, no. La larva empieza un proceso de transformación, pero no se le llama, no es muda, sino que ya la larva ya no va a dejar exoesqueleto, sino que empieza a cambiar como a formar la pupa. Ay, perdón, cerré el chat. Quiero ver, creo que cayó otra pregunta. El estado larval no es lo mismo que el estado ninfal, solo que va a depender del insecto, dice. Bueno, digamos que el estado larval, lo que tiene en común con el estado ninfal es que ambos estadios son inmaduros. Esa es la única igualdad, pero de ahí el proceso del desarrollo, digámoslo así, es diferente, ¿verdad? Pero ambos son inmaduros. Es diferente si yo les digo una ninfa, que va a ser distinto a una larva, pero ambos son inmaduros. Aquí tengo otro ejemplo de un holometábolo, es decir, una metamorfosis completa, en donde empieza con huevos. Bueno, y aquí dice, miren, primer instar. Ah, bueno, esa es otra palabra sinónimo, estadio, o también ustedes pueden encontrar la palabra instar, que hace referencia al estadio larval número 1. Primer instar o primer estadio larval, que es la L1, lo que yo les decía L1. Ahorita voy con el chat. Esta muda y da lugar a una larva más grande que va a ser el instar 2 o segundo instar o estadio larval 2 o L2. Luego el L3. Esta entonces ya pasa a pupa. Ya no hay aquí del L3 no viene un L4, sino que de un L3 viene a pupa y de pupa a adulto. Entonces voy a ver el chat. Aquí hay una pregunta que de verdad, no la comprendieron bien. Entonces dice, ¿el estadio ninfal iniciaría después del larval? No. Ahorita voy a explicar por qué. Y luego dice, ingeniera, quiere decir que no hay muda en el último estadio larval o estadio ninfal, no hay muda que para llegar a adulto. Esa ya no se cuenta, ese cambio ya no se cuenta como un L4, sino que pasa a pupa, y de pupa, sí, va a haber una muda, sí va a quedar la exuvia, pero ya no sigue en la secuencia del conteo de las larvas. A eso me refiero. Sí va a quedar la exuvia, es decir, el cascarón de la pupa para pasar a adulto, pero ya no entra en el conteo del L1, L2 y L3 que están acá. El L1, L2 y L3. Solo déjenme ver qué otra diapositiva tengo adelante. Ah, bueno, aquí tengo otra que es un holometábolo, una metamorfosis completa, que empieza con huevos. Voy a poner el puntero. Empieza con huevos, luego vienen los distintos estadios larvales, y esta empieza a transformarse en pupa. Vean, aquí está empezando a formar, a cambiar, y se empieza a formar como pupa. El crecimiento de la pupa, el desarrollo de la pupa, adentro ella está cambiando, está formando sus alas, y cuando alcanza su máximo desarrollo, entonces sale de la pupa y entonces sale ya el adulto y queda el cascarón aquí, que sería la exuvia de la pupa, que ya uno de ustedes ya la encontró en campo, en banano,
Alguien me enseñó que se encontró con una exuvia de una pupa. Entonces, solo necesito, déme un otro segundo, y aquí viene otra cosa. Entonces voy a salir de acá y voy a hacer lo siguiente. Para explicar, les voy a pedir un momento, por favor. A ver si me da tiempo. Vamos a ver. Entonces alguien me preguntaba, ay no, no, alguien me preguntó, entonces vean, este es un hemimetábolo y este es un holometábolo. Y la pregunta decía, ahorita voy a recordar, dice, a ver si me da tiempo, tengo unos minutitos, entonces, aquí hay dos preguntas. El estadio ninfal inicia después del larval y luego creo que me decía que no estaba claro entre entre hemimetábolo y holometábolo. A ver, pues, hemimetábolo, presentación. Si no me da tiempo, yo lo explico despacio en la próxima clase, no se preocupen. Hemimetábolo, entonces, es un tipo de metamorfosis que pasa por huevo, ninfa o náyade y adulto, hemimetábolo. Esta metamorfosis no tiene pupa, no pasa por estadio de pupa. Ay, 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 se me fue. Y luego, el holometábolo es una metamorfosis completa que pasa por huevo, larva, pupa y adulto. Entonces, la diferencia entre hemimetábolo y holometábolo no tiene pupa. Pasa por estadio que sería las ninfas, si son terrestres, o náyades, si son acuáticas. Sus alas se van formando conforme va creciendo, va desarrollándose el ala hemimetábolo. Holometábolo pasa por huevo, larva, pupa. Esta si tiene pupa, las alas se forman en la pupa hasta llegar a adulto. Alguien me preguntaba, ay, alguien me preguntaba, luego pasa por, no sé si la pregunta decía, ¿pasa por ninfa y luego a larva? No, totalmente independiente. O tiene ninfa o tiene larva, pero nunca ninfa y larva. Yo lo voy a explicar despacio en la siguiente clase. Si puede permanecer la caja en la biblioteca, que permanezca en la biblioteca. Si no, no importa, se la llevan a, como ustedes la habían movido la vez pasada, por favor. Pasen feliz tarde, jóvenes. ¿Aló? ¿Aló? Ingeniera.